Shalom Braja, paz y bendiciones. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les deseo y pido al Eterno los bendiga, los guarde, los prospere y que gocen de salud, así como prosperan en su alma. Mis hermanos, mis amigos, hoy quiero con ustedes compartir la fracción de la Torá que nos tocó esta semana. Es la fracción 4 y se llama Vayera. Esa es una palabra hebrea que significa y apareció. Les recuerdo que cada fracción de la Torá, hay 54 fracciones en la Torá, que son los 5 libros, que muchos lo conocen como Pentateuco, pero es la Torá. Son 54 fracciones, donde los estudiamos cada año para aprender cómo es nuestro Adón, cómo es nuestro Elohim, porque ahí viene todo lo que el Eterno vino a hacer en el Brit Hadashah, cuando vino Yahshua, porque dice Yahshua HaMashiach, si le creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque Moisés escribió de mí, ¿verdad? Entonces, tú que estás empezando, a lo mejor todavía no lees toda la Torá y a lo mejor dices, ¿cómo? ¿Sí dijo eso? Yo te recomiendo que leas toda la Biblia, que la leas con conciencia para que no cualquier pastor o líder que se levante enfrente de ti y te diga un comentario, diga, a lo mejor te cuente, a lo mejor no dice la verdad. Igualmente, yo te dije esta palabra, búscala en el internet y verás que se encuentra. No recuerdo ahorita el verso, pero sí está. Yo te voy a hablar todo conforme a la bendita Torah. No voy a poner frases mías o frases de otro, como muchos pastores hoy lo hacen, que se les viene a la mente una idea y ponen Roe tal o pastor tal y salen ellos con su foto aquí como que diciendo aquí estoy. Y está mal, porque todo lo que debemos de hablar, todo líder o todo que comparte una palabra debe de hablar lo que está escrito en la Biblia. Nosotros no somos nada, el Eterno es el que habla. Y bueno, yo no me considero líder, maestro ni Roy. Soy tu servidor y yo quiero compartirte la palabra. Bueno, la fracción se llama Vayerat, Parashá quiere decir fracción, y es la número 4 y se traduce como y apareció. Y vamos a leer, va del capítulo 18.1 al 22.24. Vamos a ir con calma, o sea, la verdad, toda la Biblia tiene tesoros escondidos, como ya les he dicho. Y de un solo verso podemos sacar miles de cosas. Ya cada quien que expone su versión, bueno, lo que le da el Ruach HaKodesh, no su versión, lo que le da el Ruach HaKodesh de explicar lo que el Eterno quiere decir, pues ya nos podemos extender. Aquí yo te voy a platicar más o menos lo que se ve en cada capítulo. Yo te recomiendo que leas en esta semana esos versos. Son cuatro capítulos. Tranquilamente tú lo lees y puedes ver este video. Y hay muchos que comparten la palabra y también los puedes ver, pero sí, siempre pídele al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que te abra el entendimiento y que lo puedas entender y que lo puedas vivir, que lo pongas en práctica en tu vida. Y bueno, vamos a leer el verso 18.1 y dice así: después Yahweh apareció a Abraham, ya se llamaba Abraham, dice, en el encinar de Manré, cuando él estaba a la entrada de su tienda en el calor de día. Voy a repetir, después Yahweh apareció. ¿Cómo se llama la fracción? Vayera. ¿Y qué significa? Y apareció. Bueno, todos los nombres de las fracciones vienen desde el principio. Lo que dice al principio, así se leyó. Denomina a la fracción y en este caso es y apareció. ¿Y por qué apareció? Porque en este capítulo el Eterno se aparece con Abraham en forma física, en carne y hueso, acompañado de dos mensajeros, dos varones. Y es algo interesante, ¿verdad? Vamos a analizar lo que es la Biblia, ¿verdad? Anteriormente el Eterno se le había aparecido en sueños, le hablaba a Abraham,
y lo escuchaba y le creía y hacía las cosas. Y en este capítulo se le aparece físicamente. Y yo quiero comentarte, mi hermano y mi amigo, y que a lo mejor tú estás empezando o ya tienes un ratito ahí, y que a lo mejor has dicho, ¿verdad? Que no, los pactos no, ya el Eterno nos perdonó, Él murió en la cruz y estamos exentos de todo. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que los pactos son importantes, porque los pactos nos identifican con el rey. Y uno de los pactos muy importantes es la circuncisión. Si tú lees el capítulo anterior, Abraham se circuncida, obedece al padre, porque dice que la circuncisión, el padre aquí en el 17:10 dice, este es mi pacto que hago contigo y tus descendientes después de ti, y que guardarán, circuncidarás a todo varón entre vosotros, circuncidarás la carne de vuestro prepucio, que será señal, que será qué? Señal del pacto entre mí y vosotros. Es una señal. Mi hermano, mi amigo, yo quisiera y ruego que el Eterno te ponga eh, sabiduría. Sabiduría, Él nos está dando las claves. Hay tesoros escondidos en la palabra. Y es hora de que tú los empieces a descubrir y a gozarte, a deleitarte. ¿Sí? Entonces el Eterno se aparece después de la circuncisión, no antes, y se le aparece físicamente. No digo que porque te hagas la circuncisión se va a aparecer el Eterno, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? Aquí había un propósito, pero sí, cuando tú obedeces, tu vida cambia. En serio, créeme, tu vida cambia. Yo lo hice y cuando hice eso, y lo hizo mi hijo, nuestra vida cambió. Y es muy importante, es un gozo obedecer a nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces te voy a platicar más o menos lo que hay en cada capítulo, pero yo sí te pido que lo leas, ¿no? Hay tesoros escondidos. Este video, si estás en TikTok, dura nada más 10 minutos, pero si lo quieres ver completo, te voy a dejar la liga y con gusto en la página Eres Israel te comparto todo el estudio completo. Bueno, entonces en el capítulo 18, que tiene 33 versos, aquí aparecen 3 varones y se observa algo importante, se observa la atención de Abraham. Abraham se sentaba a la puerta de su tienda y los 3 varones se acercaron, pasaron cerca de su tienda y él corrió a ofrecerles la sombra de un árbol, a lavarles sus pies, a darles un manjar, ¿verdad? Y estos varones aceptaron, se sentaron, estuvieron con él y, y preguntaron por Sara, preguntaron por Sara. Y bueno, ahí Abraham no sabía si era el Eterno. En ese momento no sabía. Él atendía a todos los que pasaban por ahí, a todos los extranjeros, a todos. ¿Por qué? Porque él les compartía de lo que el Eterno le estaba dando. ¿Sí? Y cuando pasaron esos 3 varones, él fue, corrió y los llamó, los atendió bien. Tampoco Elohim dijo, yo soy Elohim, todavía no se daba a conocer. Y él no sabía. Y entonces le empezaron a preguntar por Sara. Y cuando le preguntan por Sara, pues dice, bueno, yo pienso que debe haber pensado Abraham, ¿y cómo supieron el nombre de mi esposa si no se las presenté? Porque aquí en el capítulo 18, cuando preguntaron por Sara, él dijo, está en su tienda, no estaba ahí a un lado de ella, miren, les presento a mi esposa, ¿no? Entonces ya como que ahí él empezaba, él es Elohim, ¿sí? Ya vino, ¿no? Entonces en ese momento Abraham reconoce que el Eterno está con él, y 2 varones celestiales estaban compartiendo el pan con Abraham Avinu. Imagínense qué hermoso estar con el Eterno, comiendo, platicando. Es un gozo, ¿no? Y bueno, el Eterno ahí, cuando están platicando, pues le confirma la promesa, ¿verdad? Le confirma la promesa a Abraham de que él tendría un hijo, ¿verdad?
Y Abraham, pues se sorprende porque dice, pues ya estamos grandes, ¿no? O sea, como que, eh, no sé, hay momentos de duda, lo tenemos tú y yo, ¿verdad? Y bueno, hace reflexionar a Sara. Vamos a leer para que entendamos la palabra. En el 18:11, Abraham y Sara eran ancianos entrados en día, y Sara había pasado la edad de tener hijos. Así Sara se rió para sí y se dijo, después de haber envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor anciano? Somos humanos y a veces, bueno, somos humanos, el Eterno nos promete cosas a través de su Biblia y a veces nosotros dudamos. ¿Cuánto más nuestros patriarcas, que no tenían un libro, ¿verdad? No tenían una Biblia, y el Eterno les comentaba, ustedes van a ser padres. Estaban apenas conociendo a Elohim, así como tú, como yo, estamos conociendo a Elohim, y a veces muchos de nosotros nos sorprendemos cuando Elohim hace milagros en nuestra vida, ¿verdad? Decimos, no creía en esto, Padre, y tú me lo diste, ¿verdad? Entonces así le pasó a nuestros patriarcas. Y bueno, después de haber platicado, estaban como una charla familiar, comentando, platicando. De hecho, hasta Sara le digo, el Eterno le dice a Sara, ¿verdad? Oye, ¿por qué te ríes cuando te digo? Dice, ¿hay algo imposible para Elohim? Y ella por pena le dice, no, no me reí. Y dice, no, sí te reíste. O sea, fíjense, una charla amena entre amigos, ¿sí? Con la confianza, ¿no? Sí no la regañó, simplemente dijo, no, sí te reíste, ¿cómo no? Como cuando estamos aquí, platicando, charlando entre amigos. O sea, una plática hermosa. Y bueno, también en este capítulo nosotros vemos que el Eterno le platica los planes que tenía contra Sodoma y Gomorra, porque él había escuchado el clamor de los habitantes. Y Abraham, pues clama, ¿verdad? Clama, clama y pide por Sodoma y Gomorra, pide por todos, sabiendo que su sobrino Lot estaba ahí y sabía que el Eterno iba a destruir. Y sabía porque el Eterno no es mentiroso. Él cumple su palabra. Y entonces él clama. Ahí nuestro Padre nos enseña que debemos de clamar por todos. Muchas veces dicen, pero yo ¿por qué voy a orar por los malos? ¿O por qué voy a orar por gente perversa? El Eterno tiene sus planes. Tú puedes orar por una gente perversa y el Eterno lo va a tratar en una forma especial, dura tal vez, para que él se arrepienta. Así te llamó a ti, así me llamó a mí. No hay alguno que haya llegado y no, pues yo soy un ungido y desde cuna soy, y sí. No, todos llegamos por medio de una tribulación. El Eterno nos trajo a sus pies, nos llamó. Algunos con vara, créanme. Bueno, en el capítulo 19, aquí nos habla de que llegan dos varones. Ahí dice dos ángeles. Sí, pero no te imagines con las alas y el término ángel podría ser que un poquito mal empleado porque en el original dice malajín y malajín interpretado o traducido al español es mensajero, dos mensajeros, porque iban a dar un mensaje, llevaban un mensaje del Eterno, la destrucción, ¿verdad? Y aquí vemos que Lot lo recibe. Si leemos la palabra, ojo, vean lo que dice aquí. Aquí hay algo muy importante que debemos de analizar. Y vamos a leer el 19.1. Dice, los dos malajín, los dos mensajeros llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, a la puerta de Sodoma. Y al verlos, se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo. Todos podemos juzgar a Lot, muchos, y no debemos de juzgar, sino debemos de aprender de todos. Nunca debemos de juzgar de los varones o de los personajes que están en la Biblia, porque de ellos hemos aprendido. Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma. Y si tú lees la Biblia, te digo, si tú estás empezando, debes de leer la Biblia, porque hay
cosas importantes. ¿Quiénes se sentaban a la puerta de la ciudad? ¿Quiénes? ¿Sí? Los jueces. Entonces él trataba o se movía como un juez. A lo mejor no había llegado a ser juez de Sodoma porque ahí más adelante los habitantes dicen que te pones como juez para mandarnos, o sea, ellos dicen, y no, pero él traía ya esa inquietud. Por eso más adelante, si tú lees, me parece que en los libros de Kefas, dice Pedro, el justo Lot, él también tenía esa iniciativa. Desafortunadamente aquí, si lees el capítulo 19, su esposa y sus hijas no lo apoyaban. Y es muy importante que como varones, no es que sometamos o régimen militar a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Órale, y me tienen que obedecer porque en la Biblia, no, sino nosotros como varones nos tenemos que ganar el respeto de nuestros hijos, de nuestra esposa, ¿verdad? ¿Cómo nos ganamos el respeto? Pues tratándolos bien, pero también llevándolos desde el inicio al camino de la verdad, al camino de la verdad, hacerles ver que el camino del Eterno es bueno, a veces un poquito así como turbulencia, pero si seguimos en fe, caminando, lograremos muchas cosas porque el Eterno se complace con nosotros porque le obedecemos, ¿no? Y entonces aquí Lot, pues, se comporta como eso, como que lo que venía aprendiendo, la atención, y seguramente estaba en la puerta porque a todos los que pasaban les advertía de que la ciudad no era buena, y ya con libre albedrío sabían si seguían o no. Y en este caso, pues atendió a los dos varones, a los dos mensajeros, a los dos ángeles, ¿verdad? Lot también les preparó un banquete, les preparó alimento. A veces queremos, no, es que miren, Lot preparó, atendió, le sirvió, ¿verdad? Le sirvió. En su capacidad, él atendió. Y nuevamente te digo, y ahí, pues no ves que la esposa participe, que los hijos, que los siervos, la verdad, pues a lo mejor ya estaban gentilizados con Sodoma, ¿verdad? Y bueno, y de repente aquí se dan cuenta el pueblo de que tiene a dos personas nuevas, dos varones, y el pueblo pagano se acercan a la casa de Lot y empiezan a exigirle que les entreguen esos varones, porque querían, bueno, hacer perversidad y media, o sea, algo muy, muy sucio, la verdad, ¿sí? Y bueno, pues también los Malachim pues se dan cuenta de que Lot ya estaba pues acorralado, porque también por aquí dice que Lot, por aquí dice la palabra que Lot les dice, ahí están mis hijas, adelante, hagan con ellas, se toma mal, no, no, es que entregó a sus hijas para que las violaran y todo, no, aquí Lot dice, tengo dos hijas que buscan varón, adelante, ¿dónde están? ¿Qué varón quieren casarse con mis hijas? Porque seguramente había varones que querían meterse con los varones, iban a practicar algo muy feo, que hoy en día la gente lo ve como normal, y desde ahí no era lo correcto, y por eso Lot dice, están mis hijas, dejen de las buenas, o sea, van a ser una aberración, mejor hombres con mujeres, o sea, su pareja nada más, no le está diciendo, órale, hay que tener la palabra, hay que pedirle al Eterno y al Ruach HaKodesh, que es el mismo, que nos dé sabiduría, porque a veces malinterpretamos y nos volvemos como aquellas personas que en el Facebook publican algo y ya estás condenando a la que ni sabes si tiró la piedra o agarró el pan y ya la estás juzgando. Entonces aquí, abusado. También en la Biblia hay que tener mucha sabiduría para poder juzgar. Dicen por ahí que no es que puedes juzgar abusados. Abusados. Hay que tener sabiduría. Ok, entonces, bueno, pues los malachim, fíjense, ellos sabían
Abraham ya había pedido por Sodoma y Gomorra. Obviamente no menciona a Lot, pero le preocupaba a su sobrino. Y el Eterno dice, sí, pues si hay por lo menos 10 gentes, no destruyó a toda esa zona. Pero no había. Inclusive, yo les puedo asegurar que solamente Lot. Porque ni las hijas, ni la esposa. Y si tú lo lees, te das cuenta que solamente Lot era el único. Obviamente le faltó estar rodeado de gente. Por eso es bueno que estemos rodeados de gente que practica lo mismo, la Torá. Porque a veces el mundo nos envuelve y nos puede desviar. Y bueno, los malajín le dicen, los mensajeros varones le dicen, ¿sabes qué? Tienes que salir porque hemos venido a destruir la ciudad. Tienes hijos, tienes hijas, yernos. Vámonos de aquí. Le mencionan los hijos y todo porque pues a lo mejor las hijas no estaban en la casa, no lo sé. Entonces, ¿sabes qué? Agarra a tus hijas. Pero todavía Lot como que dudaba y los ángeles agarraron a Lot, a las hijas, a la esposa y vámonos, se los llevaron. Y le dijeron a Lot, vete hasta el monte y órale, ¿no? Ahí te salvas. Pero Lot, en su capacidad humana, dijo, no voy a llegar y voy a perecer porque el monte está muy lejos. Déjame ir a esta ciudad pequeña que se llama Zoar. Y dice, los malajín dicen, bueno, está bien, no vamos a destruir, porque también Zoar iba a ser destruido. Sin embargo, Lot, porque duda de su capacidad, piensa que ahí no más puede llegar. Y si tú lees estos versos, los Malajín, el Eterno esperó hasta que Lot llegara a Zoar para que descendiera fuego y azufre. Hubiera esperado el Eterno que llegara hasta el monte, pero Lot en su humanidad dudó. ¿Sí? Y bueno, cuando iban escapando y cuando iban llegando a Zoar y el Eterno hizo caer fuego y azufre, pues la esposa no soportó la curiosidad y volteó. Nos podemos imaginar muchas cosas. Ah, pues es que le gustaba estar en Sodoma, es que extrañó, quería regresarse. La cuestión es que volteó y se convirtió en estatua de sal. Entonces ahí es donde vemos que la mujer no tenía fe fuerte en el Eterno. No creía en el Eterno, a lo mejor ni lo conocía. Y volteó y se convirtió en estatua de sal. Sí, entonces ahí vemos. Pues llegaron, dice aquí, dice, bueno, y también en este capítulo observamos una cosa muy importante. Y bueno, fíjense, aquí hay algo muy importante. Una similitud, lo que pasó con Noé, con Noaj, ¿verdad? El Eterno salvó a Noaj de las aguas y el Eterno salvó a Lot del fuego, ¿verdad? Sin embargo, vean que Noaj, cuando se secó y volvió nuevamente tierra firme y todo, ¿qué hizo Noaj? Levantó un altar, ¿verdad? Y Lot no fue así. Él no levantó el altar, al contrario, tuvo miedo y salió de Zoar. ¿Y a dónde llegó? Al monte donde al principio le habían dicho los ángeles que fueran. ¿Sale? Bueno, y también en este capítulo narra el pecado de las hijas de Lot, las cuales inducen a su papá a tomar vino y se mete la grande una noche y la chica a la otra noche. Y bueno, pues cada una tiene un hijo de su papá y más adelante veremos que estos niños hicieron pueblo y cómo actuaron contra Israel. Lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a platicar ahorita porque nos extenderíamos y nos saldríamos de lo que estamos estudiando. En el capítulo 20, recuerda que nomás te estoy dando como unas introducciones para que te enamores de la Biblia y quieras leerlo y aprender y, ¿por qué no?, compartirlo con tus familiares, ¿verdad? Principalmente primero en la casa, con papá, mamá, los hijos, los hermanos, los abuelos.
Es muy importante. En el capítulo 20, aquí vemos el encuentro de Abimelech, el rey de Gerar. Ahí Abraham se tuvo que mover y llega a los dominios de Abimelech, rey de Gerar, ¿verdad? Cuando el Eterno le da la promesa a Abraham y a Sara de que van a tener un hijo, los rejuvenece. El Eterno todo lo puede, los rejuvenece. Y entonces Sara rebosa de hermosura, se ve hermosa. Y Abraham le dice a Sara, bueno, quedan en un acuerdo donde se hacen pasar nuevamente por hermanos. Ya se había hecho pasar por hermanos en el capítulo 12, versos 10 al 20, y aquí nuevamente. Y nosotros los humanos somos muy buenos para juzgar. Mucha gente dice, no, es que aquí mintió Abraham. Ya ven, no, que no mentía. Quiero comentarte que ellos, como nosotros, fueron humanos. Y el Eterno permite que tengamos esas destellos para poder librarnos. Él quiere que nosotros solos nos libremos de todo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A través de su palabra. ¿Sí? Como Yahshua lo hizo, o nos lo enseñó cuando el enemigo lo tentó. ¿Con qué se defendió? Con la palabra. ¿Verdad? No dijo, espérame, yo te oro mi padre y él. No, él con la palabra se defendió. Entonces él quiere que a través de la palabra nos salvemos, nos defendamos. Y yo te apuesto que tú, si estuvieras en una situación igual de peligro, de muerte, harías hasta una locura para poderte salvar. ¿Sí? Muchos dicen, no, es que aquí no tuvo fe, el Eterno lo hubiera salvado. Lo salvó porque le dio esa idea. David también en un pasaje de la Biblia, David tuvo que hacer algo para salvarse. Eso le dio el Eterno. Nada se hace si no es por voluntad del Eterno. Entonces, nuevamente, hay que tener cuidado. Es fácil juzgar y decir, porque tú no estás en esa situación. Abimelech era esos reyes, Abimelech eran reyes despiadados. O sea, no les gustaba a una persona y mátenlo. Nomás porque no me gustó, no me cayó. ¿Sí? Así eran los reyes de antes. Bastantes malos, malditos. No podían ver algo mal parado porque mátenlo. ¿Quién fue? Mátenlo. Entonces, la verdad, imagínate. Obviamente, Abraham no estaba mintiendo, porque en verdad Sara era su hermana, porque fue hija de su padre, pero de diferente madre. ¿Sí? Y cómo aquí cambia las palabras, ¿verdad? Si hubiera dicho es mi esposa, a lo mejor lo hubieran matado. Pero si dijo es mi hermana, no la mataron y no mintió. No mintió. Sin embargo, aquí nuevamente el Eterno respalda a Abraham y se le revela a Abimelech, se le revela y en un sueño, ¿verdad? Y le dice, de hecho, el Eterno dice, vas a morir. Le dice a Abimelech, vas a morir. O sea, ya el Eterno dice, vas a morir. Y Abimelech pues dice, Señor, ¿matarás a un hombre inocente? Dice, porque la verdad, pues es que él la tomó pensando que era su hermana. Y ciertamente, a lo mejor Abimelech era malo y todo, pero en ese momento no hizo lo malo. Tomó pues es su hermana, la puedo tomar. ¿Sí me explicó? Entonces ahí Elohim dice, ok, tienes razón, y porque hiciste eso, no te voy a matar. Regresa a Sara porque es esposa, y ahí menciona que Abraham es profeta. Y bueno, los profetas, ojo, los profetas saben todo. O sea, saben que su esposa, o Abraham sabía que su esposa no hizo nada malo, que no fue tocada ni... Saben todo. Los profetas saben todo. ¿Sí? Si alguien se dice profeta, si tú llegas, ya sabe el pensamiento que llevas. Ya sabes, ahí en la Biblia está. En la Biblia, todos los que fueron profetas saben lo que va a pasar. ¿Sí?
no, no inventan, no adivinan, saben. Hoy en día ya no hay profetas, sin embargo dice que debemos de profetizar. No que no haya profetas, bueno, debemos de profetizar lo que ya está escrito, ¿sí? Lo que viene, lo que Yahshua nos enseñó. Pero bueno, ese es otro tema y lo platicaremos después. Bueno, ya que Abimelech tuvo el sueño y que el Eterno le dijo, pues, oye, esa mujer no se toca, al día siguiente, temprano, Abimelech confronta a Abraham y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste? ¿Verdad? Y vamos a leerlo para que escuchen. Es en el 28, dice, entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos, ¿verdad? O sea, llamó a todos sus siervos, o sea, ¿cómo? Solito hubiera ido. Y con todas esas palabras temieron en gran manera. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos hiciste? ¿En qué falté contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Dice, ¿en qué falté? Pues le quitó, digamos, si eran hermanos, le quitó la hermana, no le pidió consentimiento, oye, puedo tomar tu hermana, o sabes, de hecho, no, sabes que no, ¿verdad? Pero bueno, lee, por favor, te pido que leas, es una historia hermosa y tiene muchos, nuevamente, tesoros escondidos. Y bueno, en el capítulo 21, en este capítulo, el Eterno cumple su promesa y hace que Sara tenga un bebé, ¿verdad? Y lo llama Isaac, ¿verdad? Pero fíjense que aquí es algo muy importante y sucede con todos, no nomás con Sara, con todo matrimonio que es entregado al Eterno. Dice aquí, y Yahweh visitó a Sara. Vamos a leerlo, por favor. Dice el capítulo 21. Como lo había dicho, Yahweh visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. Cuando nace un hijo, desde que lo conciben, el Eterno está ahí. Está contigo, con tu pareja, o sea, como parejas, y cuando nace está ahí. El Eterno te visita. Entonces es una bendición tener un bebé. Hoy, mujeres, no digo doncellas, las doncellas son aparte, esas se cuecen aparte. Las mujeres de hoy no quieren tener esa visita del Eterno. Hay que tener cuidado, mujercitas, por favor, acérquense a la Biblia, acérquense a la Torá. Ahí hay tesoros escondidos para todos, no nomás para los hombres, no nomás para las mujeres, no nomás para los ungidos, para todos, para todos. Entonces es algo muy importante que la verdad a mí me llama mucho la atención y es algo hermoso. Y bueno, tienen al bebé, Abraham al octavo día lo circuncida como lo indicó el Eterno, ¿verdad? Como lo dice él, porque él dio ese mandamiento y todos nuestros hijos al octavo día debemos circuncidarlo, ¿verdad? Bueno, también se narra el crecimiento de Isaac junto a Ismael, su hermano, el hijo de Abraham, pero con Agar, ¿verdad? Y bueno, ellos, Agar e Ismael, no eran bien portados, ¿verdad? Y bueno, Sara, cansado de esas ofensas, pues le pide a Abraham que los eche fuera. Pero Abraham pues tenía ahí como que luchas porque pues también ama a su hijo a Ismael, lo ama. Sin embargo, el Eterno respalda a Sara y sí, le dice que haga conforme dice Sara. Lee el capítulo, por favor, para que pues veas que te estoy platicando cómo es. Y si el Eterno le dice que despida a Sara, porque le dice a Abraham, el Eterno dice a Abraham, porque la promesa es con Isaac, el hijo de Sara. Y también le dice que pues con Ismael, pues hará una gran otra nación, ¿sí me explicó? Y bueno, pues ya Abraham expulsa a Agar y a Ismael y pues ellos empiezan a caminar por el desierto y aquí vemos la gran compasión que tiene el Eterno por todos, por todos. Él no es despiadado, él no desea la muerte del impío,
sino que todos nos arrepentamos. Ahí se le presenta también a Agar y le da la promesa que le había dado a Abraham para su hijo Ismael, y pues crece otra descendencia, crece la descendencia de Ismael. Pero vas a ver en la historia que desafortunadamente se inclinaron al mal. Y lo vamos a ver en las siguientes parashot. Y bueno, en el capítulo 22, que es el último, pues aquí vemos la gran prueba del Eterno. La gran prueba que le pone el Eterno a Abraham. Abraham era un hombre ya grande, había tenido solamente un hijo. Abraham había escuchado al Eterno, primero por voz y después una sola vez lo vio en carne y hueso. Él creyó, él confió y hacía lo que el Eterno le decía. Isaac, aquí ya era de edad madura, grande, y le creyó a Abraham, porque Isaac en ese momento todavía el Eterno no le hablaba, pero su papá sí, y el Eterno hablaba a Isaac a través de Abraham, e Isaac confió mucho en su papá, confió demasiado en su papá, confió ciegamente, porque muchos dicen, ¿quién tuvo más fe? ¿Abraham o Isaac? Porque el Eterno en este capítulo le pide a Abraham que dé, digamos, en holocausto a su hijo, que se lo ofrende a él. Y Abraham obediente, pues encamina y le dice no le comenta directamente a Isaac eso, simplemente agarran los leños, pan, e Isaac le pregunta a Abraham, padre, ¿y el cordero? Y Abraham dice, el Eterno se proveerá, el Eterno se proveerá, el Eterno proveerá. Y entonces van, y ya cuando llegan a donde tienen que llegar, comprende Isaac que él es la ofrenda. Y sin oponerse, porque confía en el padre Abraham. No quiero decir que Isaac no confiaba en el Eterno, porque seguramente Abraham le habló a él, le contó del Eterno. Dice la palabra en uno de los versos, muy dichosos aquellos que no vieron y creyeron. Muy dichosos aquellos que no vieron y creyeron. Isaac todavía no veía y creía a través de la palabra de Abraham. Y Abraham había visto al rey y obviamente le creía. Dicen, ¿para quién fue más difícil? Yo creo que para Abraham. Porque Abraham, aunque había visto al Eterno y todo, su amor, si tenía amor por Ismael, imagínate por Isaac. Sin embargo, su amor era más grande hacia el Eterno que a su propio hijo, porque el Eterno le había dado ese mandato. E Isaac creyó en Abraham, en su padre, creyó en Elohim a través de su padre. Y si en un momento Abraham le habló de que Yahweh, Yahshua, en un momento nos iba a resucitar, era el momento donde él dijo, pues aquí me va a demostrar mi Elohim que me va a resucitar. Y cuando ya está a punto de sacrificarlo, el Eterno le dice a Abraham que no lo haga, que se agrada porque obedeció. Y es ahí donde da el pacto, ¿verdad? Da un pacto que dice que por no haberte negado en entregarme a tu hijo, te daré la descendencia. Es algo hermoso. Quiero nuevamente, amigo, y aquí terminamos la parashá, te la comento así para que, ahora sí que es como un aperitivo, para que tú digas, a ver, yo voy a leer porque se ve interesante. Léelo, estúdialo. Aquí conocemos a nuestro rey,
a nuestro Padre. Y aquí en este parashá, en esta fracción, hay cosas que profetizan el futuro. Pero eso ya lo veremos con más calma. Ahorita vamos con calma, estamos aprendiendo. Hay otros estudios de otros hermanos, otros Ajin Ajayot otros Ajin, que explican esos misterios. Escúchalos, no hay problema. Nada más tú concéntrate siempre en la palabra. Te deseo lo mejor, que el Eterno te bendiga. Espero que hayas disfrutado este momento de compañía. Y nos vemos para la siguiente fracción. Shalom, Brajá, paz y bendiciones. Que el Eterno siempre te bendiga. Shalom.